Buenas tardes, este es el grupo número uno del curso de balance de la materia. Mi nombre es Juan Pablo y a continuación les hablaremos sobre la industria de la panela, una industria que es la productora de uno de los alimentos más importantes del país. A continuación vamos a hablar de la panela en Colombia. Para Colombia la panela es principalmente hecha tradicionalmente, ya que esta proviene de la derivación del jugo de caña de azúcar sin filtrar y se utiliza como endulzante natural en diferentes preparaciones de postre y bebidas dulces. Aparte que es muy apetecida en nuestro país, ya que es una fuente de energía, ya que entre sus componentes esenciales están vitaminas como la vitamina C y la vitamina B1. Por otro lado, cuenta con minerales naturales como el hierro, que son indispensables para la producción de hemoglobina y mioglobina en la sangre de nuestro cuerpo. Algo para tener en cuenta es que la panela se la preparan los agricultores de territorios de climas cálidos. En Colombia utilizamos dos formas de preparar la panela. Está la forma artesanal y la forma industrial. Su preparación de forma artesanal su producción empieza desde la cosecha de la caña de azúcar madura, luego se transporta a un tripiche, que es el lugar en el que se procesa la caña de azúcar para convertirla en panela, en donde se sustrae el jugo de la caña y se cocina a altas temperaturas hasta que se tiene una sustancia espesa. Luego, esta se vierte en moldes rectangulares o redondos y se deja en reposo hasta que se enfría y se solidifica. A continuación seguimos con la forma de preparación industrial. Al igual que en la forma de preparación artesanal, en este paso se hace el corte de la caña cuando ya está madura. Seguido a esto le sigue la extracción del jugo de caña. Después le sigue la clarificación. Este proceso se realiza mediante la adición de la corteza vegetal floculante como el balso, el cadillo, la cachaza, entre otras. Seguido este paso sigue la evaporación y se continúa la evaporación de agua, aumentando de esta forma la concentración, lo cual es el paso siguiente. Seguido a esto le sigue el punteo, después el batido, después el moldeo, el enfriamiento y el empaque. Mucho más adelante mis compañeros se los explicarán de forma mucho más detallada cada paso. La producción de panela mundial de azúcar no centrifugada, o sea, panela, es relativamente concentrada ya que solo 5 países presentan una producción significativa. Colombia es el segundo mayor productor con una participación promedio en los últimos años del 16%. En la tabla podemos ver estos 5 países: India, Colombia, Pakistán, China y Brasil. India exportando unas 7 toneladas al año, Colombia unas 1,2 toneladas, Pakistán unas 400, China unas 400, Brasil otras 400 y los otros unas 1.200. En Colombia el 99% de la producción se destina al mercado interno y el 1% restante se dedica a la exportación internacional. Históricamente, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y España ha aumentado sus importaciones casi igualando a Estados Unidos. Otros países europeos se han venido agregando prefiriendo nuestro sabor y aroma. Impacto ambiental, contaminación atmosférica. En los trapiches bananeleros las emisiones atmosféricas provienen de dos fuentes principales. En el primer lugar, con cerca de 95% de las emisiones, se encuentra el proceso de combustión del bagazo y otros materiales como leña y llantas en la hornilla. Producto de este proceso de combustión se liberan a la atmósfera contaminantes como material particulado, óxido de nitrógeno y óxidos de carbono. Además, la quema de llantas en hornos sin un adecuado diseño produce otros contaminantes como óxido de azufre y sustancias peligrosas. Contaminación al agua. La producción de panela genera aguas residuales conocidas como aguas dulces por su alto contenido de sacarosa, las cuales afectan la calidad de los cuerpos de agua cuando estos son vertidos en ellos sin ningún tipo de tratamiento. Las etapas del proceso productivo en las que se generan estas aguas son principalmente el lavado de las instalaciones y la evaporación y concentración de jugos.
Además de las aguas dulces, el agua de los cuerpos cercanos de los trapiches paneleros también puede ser contaminante por la disposición inadecuada del bagacillo, resultante del proceso de prelimpieza y de la cachaza, producida en la etapa de limpieza del jugo. Afectación a la fauna y flora. Esta se da principalmente por el mal manejo de los residuos y de la forma en la que abstraen la materia prima. El mal manejo de los residuos se da en el vertimiento de aguas dulces de los trapiches paneleros en ambientes acuáticos, lo cual puede generar distintas afectaciones a las formas de vida ahí presentes. La liberación de gases tóxicos, los cuales afectan a especies cercanas al punto de liberación de estos gases, y la mala abstracción de materia prima, que ha favorecido la deforestación, disminuyendo la abundancia de especies como cadillo, guásimo y balso, y a los seres vivos que viven en esas zonas. Contexto nacional. La aguapanela como bebida caliente o refresco es uno de los alimentos tradicionales en la mesa de los nacionales, y la panela, su componente principal, un infaltable en la canasta familiar. De hecho, un estudio realizado por la firma de ópticos para la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela, indica que en promedio los hogares colombianos 4.3 personas consumen panela. Fedepanela señala que el consumo per cápita en el país se mueve entre 19 kilos y 22 kilos de panela por persona anuales. A continuación les vengo a hablar del aspecto social del sector panelero. El sector panelero en Colombia es la segunda agroindustria con más importancia social en nuestro país después del café. Es desarrollada por más de 350.000 familias, en que genera cerca del 287.000 empleos directos, equivalentes a 45 millones de jornales al año, y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa. La caña para panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos, pero el 90% de la producción se concentra en 164 municipios, como se muestra en la imagen. La panela tiene una gran variedad de opciones para la venta en el mercado. Existe una gran variedad de empresas que se centran en la venta de esta, mas esto no tiene una gran relevancia en los consumidores, ya que el producto siempre es el mismo, del mismo sabor y del mismo color. Lo único que cambia es la forma en la que se vende, su textura, su forma en la que está moldeada, o la forma si está vendida en un estado sólido o si viene en un estado granulado. Existen varios productos los cuales usan la mezcla de la panela con otros alimentos y venderlos ya preparados. Es el ejemplo del dulce de panela, el cual está hecho a base de panela y leche. También existe el ejemplo de la panela, que básicamente es la venta de la panela pulverizada más un ácido cítrico para hacer una bebida rápida. A la derecha podemos observar la típica bebida de la panela con limón en una forma de gaseosa. Esta industria se basa en el proceso de beneficio de la caña de azúcar, la cual su función es entrar en el proceso de molido para así obtener su jugo. Después del molido obtenemos el jugo, que comúnmente se le dice guarapo. Al momento de que la caña de azúcar es triturada y sus jugos son extraídos, esta, los residuos de esta se utilizan como una forma de combustible para el futuro proceso de evaporación de la panela. Estos residuos son comúnmente llamados bagasos. El líquido obtenido, comúnmente llamado guarapo, se tiene que pasar por un proceso de filtración y clarificación. Ese es un proceso que se puede hacer gracias a la implementación de un líquido de procedencia vegetal llamado balso, que ayuda a eliminar las impurezas que tiene este líquido adentro. Para empezar a detallar este proceso de elaboración, partimos de que la caña tiene 6 grandes componentes en mayor o menor presencia. Tiene agua en un 74.5%, fibra en un 10%, entre las cuales encontramos celulosa, pentosanas, arabán, lignina y leñoso. También tiene un 14% de azúcares como fructosa, glucosa y una gran cantidad de sacarosa. Encontramos en la caña un 0.5% de cenizas como el sílice, la potasa, soda, cal, magnesio, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, hierro y cloro, y también compuestos nitrogenados como albuminas, amidas, aminoácidos y ácido nítrico, que constituyen un 0.4% de la composición química de la caña. Y para finalizar, ácidos y grasas como la grasa, la cera,
la pectina, ácidos libres y ácidos combinados que son un 0.6% de ese total. Empezaremos detallando los equipos para finalizar observando el diagrama de proceso. Para iniciar, el trapiche es un dispositivo que busca extraer los jugos y el bagazo verde de la caña mediante el uso de un molino. Las bagaceras son almacenes especializados en el bagazo verde, proveniente del molino, que llega con un aproximado de 55% de humedad. Este bagazo verde permanecerá en las bagaceras durante 20 a 40 días hasta que se logre una humedad máxima de 30%. Posteriormente se podrá utilizar este bagazo como combustible en las hornillas. Los prelimpiadores son estructuras enfocadas en la limpieza de impurezas del jugo crudo de caña proveniente del molino. Algunas de las impurezas que retira son residuos flotantes, tierra y bagacillo. Las hornillas paneleras son el elemento más importante en el proceso de elaboración de panela. Consiste en un armazón que incluye una cámara de combustión con un cenicero, una puerta de alimentación y una parrilla, ductos de humo, una chimenea y áreas de transferencia de calor conformadas por recipientes metálicos llamados fondos, que es en donde se depositan los jugos de caña. El objetivo de estas hornillas es realizar tres procesos, uno de clarificación, uno de concentración y uno de evaporación, en donde más del 90% del agua presente en los jugos de caña se retiran. En pantalla observamos unas parrillas muy comunes tipo Simpa, cuyo diseño se da en hierro gris. Estas parrillas tienen una longitud de entre 50 y 100 centímetros y un ancho de 15.5 centímetros. Además cuentan con un espacio entre barrotes de 1.2 centímetros. Las bateas, por su parte, son recipientes fabricados en acero inoxidable o en madera y con manijas en tubería redonda, en donde se agitan las mieles con el propósito de cambiar su textura y su estructura, y adicionalmente buscando que pierdan su capacidad de adherencia. Las bateas normalmente tienen un tamaño de 150 por 80 por 25 centímetros de profundidad. Además, tienen una alta resistencia al calor. Por otra parte, las gaveras son estructuras en donde se depositan los jugos de caña según la forma que se desee comercializar. Suelen ser piezas de madera o de láminas metálicas. Bueno, como podemos ver a continuación, el proceso comienza básicamente con la caña de azúcar, que esta tiene que entrar a los molinos para así poder extraer lo que sería el jugo. El residuo de la caña, llamado bagazo verde, se tiene que dejar entre unos 20 y 40 días para que posteriormente pueda ser utilizado como en el proceso de evaporación del jugo. Primero se tiene que hacer el proceso de purificación del jugo y ahí ya entra en el horno en el cual se entra el método de evaporación para que quede una textura semejante a lo que sería la natilla. A continuación se entra en procesos de molde y posteriormente se deja solidificar para que posteriormente pueda ser empacado y distribuido comercialmente. El proceso de elaboración de la panela. Para realizar el balance de materia del proceso de elaboración de la panela, identificamos como grupo los momentos críticos del proceso. En conclusión, llegamos a que el proceso de combustión es aquel en el que se presentan la mayor cantidad de cambios químicos y físicos durante todo el proceso de elaboración de la panela, por lo que vamos a estudiarlo. En la combustión se ven involucrados el bagazo seco, el aire seco, el agua del bagazo y el agua en el aire. Como resultado encontramos gases secos de combustión, agua en los gases de combustión y residuos en forma de ceniza y otros varios. Ya en la parte del proceso se ingresa el jugo clarificado y obtenemos la panela, la cachaza y el agua evaporada del proceso. La ecuación de balance del proceso de combustión sería masa del bagazo seco, más la masa del agua en el bagazo, más la masa del aire seco, más la masa del agua en el aire. Y esto sería igual a la masa de gases secos de combustión, a la masa del agua presente en los gases de combustión, más la masa de los residuos. El flujo másico de agua en el bagazo se obtiene de la siguiente manera. Masa del bagazo seco sería igual a la masa del bagazo húmedo, entre paréntesis 1 menos W, cierra paréntesis, donde W es la humedad del bagazo y el subíndice BH se refiere al bagazo húmedo.
La composición elemental del bagazo seco se determina experimentalmente, siendo igual a la imagen presentada. Debido a que el bagazo seco no contiene casi nitrógeno, de hecho contiene una cantidad bastante baja para usos prácticos, se asume que el nitrógeno presente en los gases de combustión proviene casi exclusivamente del aire atmosférico, lo que nos daría la siguiente fórmula. Oxígeno molecular del aire es igual al número de moles del nitrógeno molecular en gas por 0.21 sobre 0.79, por lo que la masa de aire seco es igual a la masa del oxígeno molecular más la masa del nitrógeno molecular. La humedad en el aire se puede determinar a partir de las mediciones de temperatura ambiente y humedad relativa. La humedad absoluta se puede calcular como W igual a 18 sobre 29, presión de vapor sobre presión barométrica menos la presión de vapor. La humedad en el aire entonces sería igual a la humedad absoluta por la masa de aire seco. El flujo másico, en cambio, de los residuos es la cantidad de cenizas presentes en el bagazo, calculadas a partir de la composición elemental del mismo y del porcentaje de no quemados presentes en los residuos. Como observación general, se nota que el nivel de no quemados presentes en la mayoría de los trapiches es muy bajo y en algunos casos incluso puede llegarse a despreciar. El flujo de agua presente en los gases de combustión sería la masa de los gases de combustión es igual a la masa del agua del bagazo más la masa del agua del aire más la masa del agua generada por la combustión de hidrógeno. El flujo de gases secos se determinaría a partir del siguiente balance. Entonces la masa de los gases secos es igual a la masa del bagazo seco más el agua en el bagazo más la masa del aire seco más la masa de agua en el aire menos la suma de la masa de residuos más el agua de gases de combustión. De esta forma pasaríamos a analizar la otra parte del proceso y su flujo másico, que involucra el jugo de caña de azúcar, que se calcularía a partir de mediciones con base en la siguiente expresión. La masa del jugo de caña es igual a la masa de la caña por EM, que es el nivel de extracción del molino en porcentaje, menos CH, que es el porcentaje de formación de cachaza, tomado como el 3% según referencias, todo sobre 100. La panela producida se calcula con la siguiente relación. La masa de la panela sería igual a la masa de jugo de caña por los grados Brix del jugo de caña sobre los grados Brix de la panela.